Buenas tardes, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, estrategias ventilatorias en la paciente obstétrica. Cargo de Dairon Palacios Moya, actualmente residente de segundo año de medicina crítica y cuidado intensivo. Tenemos el gusto de tener como tutora del tema a la doctora Paula Velázquez. Paula Velázquez es especialista en ginecobstetricia y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. La dinámica, como siempre, Dairo va a dar la respectiva del tema y al final la tutora viene a dar los apuntes y luego la discusión de los profesores, residentes y estudiantes que están en la sala. Sin más preámbulo, empecemos la edición. Buen placer estar acá dando esta ponencia. Agradecimiento en primera instancia a la doctora Paula Velázquez, pues que dentro de su amplio conocimiento acerca de el manejo crítico de la paciente obstétrica, tuvo la oportunidad y a bien darme la tutoría en esta presentación. Tenemos una paciente de 29 años, gestados, partos 1, 33 semanas de gestación, que nos va a consultar por disnea progresiva, que se exacerba en las últimas 24 horas, asociada a tos seca y sensación de fatiga. Como antecedentes personales, vemos que tiene hipertensión gestacional, está siendo manejada con con alfa-metildopa. Al examen físico encontramos una paciente taquicárdica, 120 latidos por minuto, 35 respiraciones por minuto, 140-90 de presión arterial, y mire que nos llega de saturada 84% al ambiente. Al examen físico vemos que es una paciente que tiene ya alteración en su mecánica respiratoria, tiene uso de musculatura accesoria, y a la auscultación vemos un murmullo vesicular que se encuentra disminuido de forma bilateral. Tenemos como apoyo diagnóstico unos gases arteriales donde tenemos un pH en 7,28, hipoxémica con una PA2 en 55 y un CO2 en 50, bicarbonato 20. Con eso le calculamos una SAFI en 105 y una PAFI en 68. Se hace rastreo ultrasonográfico, vemos presencia de líneas B con derrames pleurales leves. Y además en la radiografía de tórax vemos que tiene infiltrados bilaterales difusos. Nuestro hemograma muestra una leucocitosis de 15.000 con una PCR en 10, una hemoglobina de 10. Esta es la radiografía de la paciente y vemos aquí, si no reproduce el video, observen cómo es la mecánica respiratoria de esta paciente. Más recientemente, tenemos otra paciente, esta sí es de nuestra institución, una gestante de 36 semanas, que había consultado por un cuadro de línea progresiva asociado a tos y expectoración. Nos llega al hospital desaturada, taquicárdica, se ingresa a la unidad de cuidado intensivo y posteriormente cuando la vamos a valorar encontramos esta paciente. Observen la mecánica respiratoria de esta paciente. Esta es su radiografía de ingreso. Esta es la evolución de la radiografía de esta paciente. Y esos son sus gases arteriales.
Entonces, en este punto nosotros debemos preguntarnos qué vamos a hacer con estos pacientes. A la hora que nos enfrentamos a una gestante que se encuentra en falla respiratoria, debemos tener que, primero, esta paciente ya agotó todas sus reservas fisiológicas que le permiten compensarse. Y entramos entonces a jugar en contra a los cambios fisiológicos del embarazo, que si bien son adaptaciones que sirven para que la madre se adapte a la vida nueva, va creciendo siempre, en ventilación mecánica o en patología respiratoria nos va a ofrecer ciertas restricciones, como por ejemplo lo son el diafragma, que pues por el aumento del volumen uterino va a estar impidiendo a, el feto que está creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos? Pues, optimizar, acomodar la perfusión de la paciente para garantizar una adecuada perfusión placentaria. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, estamos diciendo que lo que debemos propender es garantizar la perfusión eh, para el feto y la placenta, optimizando y llevando a la materna a las variables fisiológicas y normales de una paciente embarazada. Y por último, propender el adecuado intercambio de oxígeno en los tejidos para evitar que nuestra paciente vaya a llegar a colapso cardiovascular y a falla orgánica múltiple. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros abordamos una paciente en falla ventilatoria, definitivamente, en este caso tenemos que abordar la vía aérea, asegurar esta vía aérea, el sistema de oxigenación de la placenta y del feto. La idea, como les digo entonces, es llevar a que la materna o la paciente gestante esté en un estado más cercano a lo fisiológico para ella. Si esto no es posible, tenemos que para finalizar el embarazo. Si una vez decidimos finalizar el embarazo, siempre tenemos que hacer una adecuada evaluación perioperatoria en la cual vamos a propender llevar ese binomio y las mejores condiciones a la cirugía, siempre evaluando entonces riesgos que podemos tener en el perioperatorio, los cuales incluyen sangrado, congestión. ¿Listo? ¿Ya aparezco? ¿Ya? No. No sé porque... ¿Y quién tiene? Que ya está la imagen, dice. Ya está la imagen, listo.
Eh, Listo, estamos evaluando entonces una paciente a la cual pensamos llevar a cirugía. Tenemos que llevarla pues, al binomio madre-feto en las mejores condiciones y tenemos que prever los posibles riesgos y complicaciones perioperatorias que van a incluir sangrado, congestión pulmonar, arritmias maternas y eventos tromboembólicos probablemente derivados de la manipulación del útero. Y tenemos que tener en cuenta también que en el postoperatorio nos vamos a enfrentar a una paciente que está en ventilación mecánica y está en la parotomía, que es una probablemente abdomen abierto. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de enfrentarnos a una paciente obstétrica. Para abordar entonces bien la paciente en estado de gestación, pues tenemos que conocer primero cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo que le van a permitir a la gestante adaptarse a pues este proceso que es dar una nueva vida. ¿Listo? El embarazo entonces es un proceso complejo en el cual ocurren múltiples procesos adaptativos en la cual la materna, la paciente, la mujer va a experimentar una serie de cambios los cuales van a estar encaminados a garantizar el adecuado aporte de oxígeno y de nutrientes a una nueva vida que se está gestando. Empecemos entonces a hablar de los cambios a nivel del sistema cardiovascular. El corazón va a aumentar su tamaño en un 12% aproximadamente. Esto empieza a ocurrir alrededor de la semana 10 y va aumentando progresivamente hasta el final del grosor del grosor de la pared es el porcentaje de cambio de las diferentes variables a nivel cardiovascular. Vemos que es a un 15%, el volumen sistólico va a estar aumentado hasta un 20-25% y el gasto cardíaco casi un 50%. Todo esto en preparación para pues aumentar, para propender porque hay un aumento en la bulimia de esta paciente porque va a haber una disminución en las resistencias vasculares sistémicas de la paciente. Asimismo, va a haber disminución en la resistencia vascular pulmonar y hay disminución pues, en las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. ¿Listo? Clínicamente, esta paciente vamos a encontrarla siempre congestiva y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque a la hora en que nos abordemos a esta paciente, el manejo de los líquidos con ellas tenemos que ser muy cautelosos. Por ericos y pulmonares, esto se va a traducir en mayor agua a nivel extravascular pulmonar, principalmente por efecto tanto de la progesterona como de la relaxina. ¿Listo? Va a haber entonces, si de pronto nosotros nos enfrentamos a la paciente y cogemos el ecógrafo, lo que les muestro al lado izquierdo, vamos a encontrar presencia de líneas B, que son los sinónimos de ocupación alveolar. En esta gráfica vemos entonces cómo está el útero comprimiendo la vena cava, lo que va a dificultar el cierto modo el retorno venoso. Por eso hacemos la maniobra de lateralización hacia la izquierda del útero, con lo cual logramos descomprimir la vena cava inferior para tratar de normalizar en cierto punto el retorno venoso en las pacientes que se encuentran en gestación. ¿Listo? Vamos a hablar entonces un poco sobre los cambios a nivel hematológico. Vemos que las pacientes, aunque ellas aumentan la producción de eritrocitos, vemos que fisiológicamente se van a comportar como una anemia dilucional y esto es secundario al gran volumen plasmático que ellas tienen. ¿Listo? Vemos que al pasar de los trimestres de gestación, la hemoglobina puede ir disminuyendo entre 2 a 3 gramos en cada uno de los trimestres. ¿Listo? Esto se normaliza posterior pues, al parto, donde se normalizan las resistencias vasculares, hay pérdida pues, del volumen que estás en exceso y esto va a hacer que ya no se comporte pues como una anemia dilucional. Cuando hablamos de los factores de la coagulación, esto aquí hay que tenerlo muy en cuenta porque las pacientes gestantes van a aumentar
los factores procoagulantes. Va a haber un aumento en la síntesis de factor 7, de factor 8, de factor 10, de factor 12. Va a haber un aumento en la síntesis de factor de von Willebrand y de fibrinógeno. Esto es secundario pues, a un efecto en la síntesis de estas proteínas a nivel hepático, pero ojo, mire, los tiempos de coagulación pues, se van a disminuir. A esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros normalmente miramos los tiempos de coagulación del paciente normal, pero los valores de los tiempos de coagulación son totalmente diferentes en la paciente obstétrica. Estos cambios ella los logra, ojo con lo que voy a decir, pero para sangrar de una manera segura. Por eso aumenta sus factores de coagulación para que en el momento del parto, como sabe que va a sangrar, pueda hacer un mecanismo de compensaciones, en este caso, mucho más efectivo. ¿Listo? El embarazo per se, por el aumento de los factores de procoagulantes, es un estado procoagulante. Eh, pero todo esto es en preparación para el parto, como lo digo, para más sangrar de una manera segura. ¿Listo? Los cambios a nivel pues, del sistema respiratorio pues, son muy ya conocidos. La mucosa de las pacientes obstétricas es una mucosa más hiperémica y tiene más edema y es mucho más hipersecretora. Como ustedes ven en la gráfica de la derecha, vemos una paciente que está abotagada, muy hinchadita. Si ustedes se meten en un laringoscopio y miran la vía aérea, sus mucosas van a estar congestivas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en el momento en que la vamos a intubar, pues tenemos que hacer la mínima cantidad de intentos posibles porque cada vez que intentemos vamos a lesionar la mucosa y el riesgo de sangrado es mayor. Vemos que a nivel de los músculos respiratorios de la caja torácica va a haber una elevación del diafragma incluso hasta 4 centímetros, con compromiso de la excursión de este mismo. Hay un diámetro, un aumento en el diámetro anteroposterior y en el diámetro transverso, y los ángulos, el ángulo subcostal se vuelve un poco más obtuso para darle cabida al útero que viene creciendo, ¿no? ¿Expulsiona menos o expulsiona más? Porque usted dice que expulsiona menos. Pues No, expulsiona más. Listo. Listo. La caja torácica también pues, va a tener pues, unos cambios en la remodelación. Su punto máximo, esto va a ser a la semana 37 y esto se va a normalizar hasta 24 semanas posterior al parto. ¿Listo? Todos estos cambios van a ser estructurales y van a tener como compromiso pues, aumentar varias capacidades para que la paciente pueda respirar de una manera mejor. ¿Listo? Estos cambios van a llevar a que la presión a nivel intratorácica sea menos negativa y la paciente tenga menor volumen residual. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando nos enfrentamos a la gestante. Miren entonces aquí cómo es la diferencia entre una paciente, entre la función pulmonar de una paciente embarazada comparada con una paciente no embarazada. Por la elevación del diafragma hay disminución en la tracción del abdomen hacia abajo. Va a haber una configuración en la pared torácica y vemos cómo, miren el porcentaje en los cuales cambian los volúmenes a nivel pulmonar. Vemos que el volumen de reserva expiratoria disminuye hasta en un 25%, el volumen residual va a estar afectado hasta en un 15% y la capacidad residual funcional va a estar afectada o va a disminuir hasta en un 20%. ¿Listo? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando estamos preoxigenando a nuestra paciente y la inducimos a apnea, el tiempo de apnea de esta paciente va a ser muy pequeño y no nos va a dar chance, o sea que la intubación tiene que ser de una manera muy rápida. ¿Listo? Tenemos también pues que hay aumento del volumen tidal en el embarazo y esto va a provocar pues un aumento en la ventilación alveolar para satisfacer las demandas metabólicas tanto de la mamá como del niño que viene creciendo. Eh, Hay una hiperventilación ancalótica que es secundario, pues aumento de ese volumen y la madre normalmente es hipocápnica. Como resultado de esa hiperventilación. Pues lo que ya hablamos, que el diafragma va a estar elevado pues por el efecto del desplazamiento del útero. Una notica, ¿sabes? El feto va a ser hipercápnico en comparación con la mamá e hipoxémico. ¿Listo?
El volumen minuto también se va a encontrar aumentado desde un 20 hasta un 50%. ¿Listo? Vamos a encontrar también que este volumen minuto empieza a aumentarse de una manera brusca en las primeras 12 semanas y posteriormente, con el transcurrir del embarazo, el volumen minuto se va a ir aumentando y todo esto por efecto de la progesterona que va a actuar a nivel del centro respiratorio. ¿Listo? Cuando vemos los gases arteriales de una paciente en estado de gestación, vemos que se comportan de una manera diferente, ya que por el aumento del volumen minuto vamos a encontrar una disminución de la CO2, un aumento de la presión arterial y alveolar de oxígeno, y por la disminución de la presión arterial de CO2 va a haber un aumento en la excreción de bicarbonato por el riñón para compensar ese estado de alcalosis respiratoria. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de la curva de la disociación de la hemoglobina, vemos que en el embarazo, por el efecto de 2,3-bifosfoglicerato, que se aumenta, va a ser una desviación de la curva hacia la derecha, lo que va a llevar a una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina, esto para que haya una mejor entrega en los tejidos, principalmente a nivel placentario, y que va a favorecer el intercambio y la oxigenación tanto en el útero como en la placenta, y esto en última va a favorecer el crecimiento y el desarrollo tanto del feto como el adulto. ¿Listo? Esta parte es muy importante porque pues, la placenta y pues como también la materna, ellas hacen un doble efecto Bohr. ¿Listo? Entonces, por la disminución entonces de la afinidad hacia el oxígeno, ella va a hacer que eh, entregue a nivel placentario el oxígeno mucho más rápido, pero a nivel fetal, el feto, que es un poquito acidótico, también tiene que hacer un efecto Bohr para ceder el oxígeno y poder dar la captación de oxígeno para poder hacer pues toda su respiración. ¿Listo? Los cambios a nivel hormonal son principalmente secundarios al aumento de la progesterona. La progesterona va a llevar a un mayor consumo de oxígeno. Este mayor consumo de oxígeno, lo que vamos a tener en estos casos es que las pacientes tengan hiperventilación, disminución en la nivel de CO2, y debido a la relaxina también, que nos ayuda a hacer pues, dilatar los ligamentos para que se propenga por el crecimiento del útero. Eso va a llevar a que, pues, ya dijimos, el diafragma y la caja torácica se modifiquen. Vemos que tenemos disminución de la reserva, de la capacidad residual funcional y del volumen de reserva expiratoria. El volumen tidal va a estar pues, casi normal, y ese aumento en estas constantes se va a ver reflejado en que la paciente tenga un aumento en la presión arterial de oxígeno y tenga una disminución en la presión de CO2. ¿Listo? Tenemos también efecto tanto de los estrógenos, que van a hacer lo que es un aumento en la sensibilidad de los receptores en la progesterona, principalmente en el hipotálamo. Y vamos a ver que la relaxina, que se sintetiza en el cuerpo lúteo y en la placenta, lo que va a llevar es una mayor laxitud, que va a ser en preparación para que todo el cuerpo de la madre se modifique para prepararse para el crecimiento del útero. ¿Listo? A nivel de lo que es feto y placenta, tenemos que tener en cuenta que el flujo a nivel pues, de la arteria uterina, hay que tener también en cuenta la capacidad que tiene de transporte de oxígeno a la madre, la afinidad por del oxígeno en la sangre materna y el nivel materno de presión arterial. La placenta como tal, como órgano de intercambio, y el flujo sanguíneo a nivel de la arteria umbilical. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que la placenta es un órgano como tal de difusión, en los cuales los gases se van a mover de acuerdo a deltas de presión. Vemos entonces que fisiológicamente la madre, como es hiperoxémica y el feto es hipoxémico, el oxígeno va a difundir de un medio donde hay mayor presión de oxígeno a un medio donde hay menor presión de oxígeno. Asimismo, el flujo sanguíneo
pues a nivel de la arteria renal va a estar un poquito más aumentado en comparación con el flujo a nivel umbilical. Y hay que tener en cuenta que también hay una mayor concentración de hemoglobina en el feto con el fin de garantizar un mayor transporte de oxígeno. La hemoglobina fetal tiene un poco más de capacidad de fijación de la hemoglobina, del oxígeno comparado con la hemoglobina materna. Esto todo para proveer pues que haya una adecuada entrega de oxígeno hacia los tejidos y garantizar la perfusión tisular del bebé. ¿Listo? La disnea es un síntoma que se manifiesta hasta en el 60 o el 70% de las mujeres embarazadas. En principio, en las primeras etapas del embarazo, porque hay congestión en las mucosas nasales, y segundo, porque posteriormente, a medida que va aumentando el útero, pues va limitando la contracción del diafragma, y esto va a hacer que la gestante tenga más sensación de disnea. ¿Listo? Por otra parte, cuando la paciente entra en trabajo de parto, el volumen minutos va a estar aumentado secundario tanto a la ansiedad como al dolor, y este aumento de ese volumen minuto va a hacer que la presión arterial de oxígeno disminuya, y esa disminución de la presión arterial de CO2 va a llevar a una vasoconstricción con disminución en la perfusión a nivel de la placenta, que si eso no se corrige puede llevar a efectos deleterios al feto. ¿Listo? Algo que quise poner aquí también es cómo se comporta una gestante cuando está en un estado de altura. Secundaria, que hay una menor presión de oxígeno, la paciente tiene que pues sintetizar mayor cantidad de eritropoyetina y tiene que proveer mayor angiogénesis con la intención de eh, aumentar pues el aporte sanguíneo a la placenta y al feto. Cuando hay una noxa que en estas pacientes que están a altura, cuando hay una noxa, el feto y la placenta tienen que hacer su mecanismo de autorregulación, pero cuando esos mecanismos de autorregulación se pierden, se va a ver afectado el consumo de oxígeno y el aporte, tanto el aporte y el consumo de oxígeno, y otras patologías como la preeclampsia, la sepsis, y eso van a afectar el consumo de porque es una paciente que de por sí ya viene con un aumento pues, en sus mecanismos de compensación, los cuales se perdieron por alguna NOx. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, cuando nos enfrentamos a una paciente en estado de gestación, tenemos que tener en cuenta que la vía aérea de ella va a tener mucho más fragilidad en las mucosas y fragilidad capilar, lo que nos va a conferir un mayor riesgo de estado al enfrentarnos a la viruela. A nivel pulmonar vemos que tenemos un menos volumen residual y menos capacidad residual funcional. Esto se va a traducir en menor tiempo de apnea, así que la intubación tiene que ser eh, rápidas y con la menor cantidad de intentos posible. El diafragma va a estar restringido por el útero, y a nivel feto-placentario tenemos que tener en cuenta siempre que el feto es hipercápnico, pero es hipoxémico, así que tenemos que preoxigenar bien a la materna y evitar que ella haga hipercapnia. Desde el punto de vista cardiovascular, vemos que estas pacientes siempre van a estar hipervolémicas y van a tener disminución de edad tanto de la resistencia vascular sistémica como de la resistencia vascular pulmonar, por lo cual tenemos que evitar el exceso de líquidos endovenosos porque hay un riesgo importante de que hagan edema pulmonar, y si la transferimos, te da mayor riesgo de pilotar. Por el aumento del cronotropismo secundario a la esta va a tener un mayor riesgo de arritmias, por lo cual tenemos que tener pues, muy en cuenta estas situaciones cuando nos enfrentamos a una paciente en estado de gestación y falla ventilatoria. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estrategias para ventilar a esta paciente, estos son los que yo les traigo como propuesta. Primero hablar de ventilación mecánica no invasiva, de ventilación mecánica y parámetros correctores, metas de oxigenación, terapia prono, finalización del embarazo, monitoría fetal, sedación analgesia, relajantes musculares, y terminamos con unas conclusiones. ¿Listo? Hablando entonces de lo que es la ventilación mecánica no invasiva, traje este estudio a colación
¿Qué es el estudio? Este estudio, pues fue un estudio prospectivo que se basaron en mujeres embarazadas que ingresaron a una UCI en Francia con insuficiencia respiratoria aguda. Desde febrero del 2020 hasta septiembre de 2021, es decir, estábamos en plena pandemia y ellos evaluaron cómo se estaban durante los 3 picos de la pandemia. Entonces, la pregunta pico, mujeres embarazadas y a la con insuficiencia respiratoria de infección por COVID-19. La intervención fue soporte respiratorio no invasivo, ya fuera nasal o ventilación mecánica no invasiva, comparado con la oxigenación estándar o, en su defecto, la intubación. Y el OCON era la necesidad de intubación. ¿Listo? Vemos aquí que... no se ve bien. Eh, eh, lo veo, bueno, vemos aquí que los parámetros de oxigenación en estas pacientes Una cosa, esto es en el cereal, porque una cosa es ventilar una persona que haya hecho un año, que haya hecho una no tenga cereal. Otra cosa es ventilar una embarazada con el cereal. Es que no quedaba claro en la uno se pierde pollo acá. pero Claro, porque una cosa es ventilar un cereal y ventilar una mujer que está en embarazo y que tiene una insuficiencia respiratoria. sí. Es completamente. Sí, pero no, antes estábamos hablando solamente de cambios fisiológicos del embarazo. Ahora vamos a ver pues, las diferentes estrategias. La mayoría de los que le voy a presentar aquí son en pacientes con SDRA, no COVID, y hay varios estudios que sí hablan de SDRA y COVID, y así. ¿Listo? Vale. Entonces, este estudio en particular, ujú, hasta ahí un criterio para el DDA. Entonces, estamos usando la evidencia que... listo. Listo. Entonces, vemos entonces cuáles fueron los parámetros ventilatorios que tenían estos pacientes. Ellos evaluaron la PAFI, las pacientes que tenían ya como tal PAFI menor a 100, la presión arterial de oxígeno, el uso de vasopresores y vieron también pues, cómo se comportaban los pacientes solo con oxigenoterapia cuando se les ponía cánula nasal de alto flujo y cuando se les ponía ventilación mecánica invasiva. Entonces, al lado izquierdo mío, al lado derecho de ustedes, vemos, ellos evaluaron las pacientes en diferentes tiempos, es decir, en las 3 olas diferentes del COVID. Miren entonces cómo en la primera ola, las pacientes, la mayoría recibía solo oxígeno, la mayoría recibían oxigenoterapia, ¿listo? Comparado con la segunda ola en que ya la oxigenoterapia disminuyó en su proporción y empezaron a utilizar más cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Definitivamente en la tercera hora el uso de oxigenoterapia disminuyó casi que menos de el 20% y hubo una mayor proporción de utilización de cánula nasal de alto flujo y de ventilación mecánica no invasiva. Los pacientes, cuando evaluamos como tal las tasas de intubación, vemos que en la primera hora, en la primera ola, las pacientes a los cuales requirieron como tal, pues la mayoría de los pacientes eran llevados, pues eran intubados. En el 80% de los casos estábamos empezando el COVID, no sabíamos qué hacer. Un porcentaje muy pequeño fue llevado a terapia ECMO. En la segunda ola ya el porcentaje de pacientes que requería ventilación mecánica invasiva fue pues disminuyendo comparados pues, con los pacientes y ya en la tercera ola pues el uso de ECMO fue tomando un poquito más de poder, pero aún así teníamos un porcentaje de pacientes que iban a ventilación mecánica invasiva. Los, en la última gráfica vemos cómo pues, el uso de la terapia prona, que en principio pues uno decía que la materna no se prona, que sí se prona, ellos vieron que en la primera ola casi el 60% de las pacientes no se metían en terapia prona, comparado con las siguientes olas en las cuales sí teníamos prono tanto antenatal como postnatal. Solamente en la tercera ola ya se aumentó el uso de terapia
perdón, en las pacientes más que todo en un periodo postnatal. ¿Listo? El porcentaje de mujeres que fueron intubadas, la mayoría fueron en la primera ola del COVID generalmente fueron cuando recibían solamente oxigenoterapia estándar. Vemos que cuando comparamos cánula nasal de alto flujo con ventilación mecánica no invasiva, si bien disminuyó el porcentaje de intubaciones, le fue mucho mejor a la cánula nasal de alto flujo para evitar la intubación comparada con la ventilación mecánica no invasiva. Y eso lo podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, en la cual tenemos un hazard ratio de 0,25, es decir, comparado con la cánula nasal de alto flujo, solamente de 0,18, es decir, la probabilidad de requerir ventilación mecánica invasiva cuando se utiliza cánula nasal de alto flujo es mucho menor comparado con cuando utilizamos ventilación mecánica no invasiva. ¿Listo? Que es el que nos regala un Un PIN, PIN un poquito real, pero después de la segunda, Sí. que es el segundo. Y lo otro que tenemos es los factores que se vieron asociados a que las pacientes terminaran en ventilación mecánica fue realmente la sospecha o que se confirmara la presencia de una sobreinfección bacteriana con un ORR de 3.9, es decir, que tenemos 3.39 veces más probabilidad de terminar en ventilación mecánica cuando tenemos una coinfección bacteriana en pacientes con COVID, en pacientes con COVID. Ellos concluyeron entonces que el uso de cánula nasal de alto flujo y de ventilación mecánica no invasiva podría ser una estrategia benéfica para reducir la intubación en mujeres embarazadas en las cuales tuvieran una insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a infección por COVID-19. ¿Listo? Hablemos entonces un poquito de lo que es eh, la paciente con SDRA. ¿Listo? En Colombia existe un consenso nacional para el manejo del SDRA, que es el consenso de Río Negro. Se hizo en el 2019 y este año estamos próximos a hacer la actualización. En el consenso de Río Negro hay un apartado que es el manejo del SDRA en la paciente obstétrica y los expertos, pues colegas nuestros de cuidado intensivo, hacen esta serie de recomendaciones de cómo debe ser el manejo de una paciente obstétrica que se encuentra en SDRA. Ellos sugieren que las indicaciones para ventilar y los modos ventilatorios en la paciente obstétrica sean similares a los de la población en general. ¿Listo? Ellos sugieren también además mantener unos niveles de CO2 entre 28 y 45, recordando lo que acabamos de ver en la fisiología, que la materna como tal es hipocápnica y con una PaO2 mayor a 70. También recordando lo que acabamos de ver, que la gestante es una paciente que tiende a ser normoxémica o hiperoxémica. Eh, la terapia prono, sí o sí. Antes teníamos como la percepción de que no se podía pronar la materna. Ya vamos a mostrar estudios que demuestran que sí se puede pronar la materna. Algo muy importante es que ellos recomiendan que la decisión de finalizar el embarazo siempre o tratar de que sea secundario a una causa obstétrica y no por el SDRA. También vamos a hacer una publicación que nos avala esto. Propende porque siempre la paciente que esté en ventilación mecánica secundaria, pues a una SDRA, tenga una monitoría fetal eh, continua para evitar y tratar que hayan complicaciones fetales en las cuales no nos podamos dar cuenta cuando tomamos solamente una fetocardia cada 3-4 horas. ¿Listo? Hay también recomendaciones en cuanto al uso de medicamentos sedantes, en cuanto al uso de relajación neuromuscular. ¿Listo? Entonces empecemos hablando de lo que son las indicaciones de ventilación mecánica en las pacientes. Para eso traje este estudio. Es un estudio en el cual analizaba la epidemiología, la mecánica pulmonar y los desenlaces en las pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, tanto embarazadas como no embarazadas. Y fue un estudio observacional retrospectivo que fue llevado a cabo desde el 1 de enero del 2009 hasta octubre del 2016 en unas unidades de cuidado intensivo en la India. Recolectaron como tal 211 pacientes, de las cuales 27 estaban embarazadas y 184 no estaban embarazadas.
La pregunta pico en estos libros fue que si las pacientes, mujeres con SDR admitidas en la unidad de cuidado intensivo, la intervención era las mujeres con SDRA que estuvieran en embarazo, comparadas con las mujeres con SDRA que no estuvieran embarazadas, y ellos querían ver cómo eran los desenlaces de mortalidad materna y perinatal, duración de la ventilación mecánica, parámetros ventilatorios y fisiológicos. ¿Listo? Esto fue como la tabla de población, por aquí no hay nada que ofrezca como mucha diferencia. Veamos acá cómo son, miren, en la severidad del SDRA, vemos que a las pacientes con SDRA grave, pues había un poquito más de complicaciones. Y cómo eran los parámetros en la driving pressure, ¿listo? Las pacientes embarazadas tenían una driving pressure mayor que las pacientes no embarazadas, ¿listo? En cuanto a los desenlaces de mortalidad, vemos que no hubo pues, diferencia entre las pacientes embarazadas y no embarazadas con SDRA. Y vemos además que eh, las pacientes, como tal, el apache de base de las pacientes que ingresaban con dificultad respiratoria y SDRA, pues sí, sí resultó ser un factor como impactante, desencadenante para hacer lo que fue desenlaces no favorables con SDRA en las pacientes maternas. Y vemos que hubo sí un cambio en el delta de, de la driving pressure en comparadas con las embarazadas y las no embarazadas. Los resultados en cuanto a pues, resultados maternofetales, de acuerdo a los trimestres, vemos que las pacientes que tenían un SDRA más grave tenían peores resultados a nivel fetal, ¿no? Comparados con las pacientes que tenían de pronto un SDRA leve y moderado. Vemos cómo se comportan aquí las diferentes variables de la mecánica ventilatoria. Las pacientes con embarazadas requieren de pronto un poquito más de PIB comparadas con las pacientes que no tienen embarazo, tienen un poco más de presión plató. Y la PAFI, pues también hay una diferencia. ¿Listo? Y, y vemos que las pacientes que estuvieron no embarazadas posteriores al tercer a los 30 días, un tercio de ellas pudo llevar a cabo su embarazo estando embarazadas y con SDRA. ¿Listo? Ellos concluyeron que aunque el SDRA es más grave en las pacientes embarazadas porque tienen mayor driving pressure y mayor PIB, la mortalidad materna no fue significativamente diferente comparada con las mujeres no embarazadas. Pero y entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que sí hay una alta mortalidad pues, a nivel perinatal en las pacientes que experimentan un SDRA grave y que el Apache, tanto el Apache como el driving pressure son factores relevantes para predicción de mortalidad en las pacientes que tienen pues, SDRA y embarazo. ¿Listo? Estudio en la respiración. Lo hicieron de acuerdo a las salas de LARSNet. Y, Pero también es de única. sí. Listo. Bueno, la segunda recomendación es que las embarazadas con SDRA es mantener una presión arterial de CO2 entre 28 y 45 y una presión arterial de O2 mayores a 70. Para esto tenemos esta publicación en las cuales comparan entonces, la hiperoxemetrina y el riesgo de mortalidad neonatal. ¿Listo? Este estudio fue un análisis secundario de un estudio previo, eh, que fue el estudio de Singleton. Se llevó a cabo en un hospital en los cuales tenían como política tomar gases arteriales del cordón umbilical y el tiempo en que hicieron esto fue entre el 2010 y el 2014. Miren, entonces incluyeron
7.789 partos y ellos excluyeron pacientes con anomalías congénitas. ¿Ellos qué querían ver? Si los neonatos nacidos a términos y sin anomalías congénitas, la intervención que era la hiperoxemia intrauterina definida como una presión arterial de oxígeno en la vena umbilical en el percentil mayor al percentil 90 o superior, comparado con los neonatos sin hiperoxemia, y ellos querían ver cómo era la morbilidad neonatal, definida como un compuesto entre muerte neonatal, síndrome de aspiración de meconio, necesidad de intubación y de ventilación mecánica, la presencia o no de cefalopatía hipoxico-isquémica y terapia con hipotermia. ¿Listo? Entonces, primero vieron pues, el estudio de Singleton, excluyeron las pacientes que habían tenido anormalidades congénitas, entonces posteriormente para el análisis secundario, se los dividieron en dos cortes, ¿listo? Una corte en la cual teníamos una PO2 en sangre del cordón mayor al percentil 90 y en otros una corte en que teníamos una PO2 en el cordón menor al percentil 90, ¿listo? ¿Qué vieron ellos entonces? Que realmente no hubo diferencia significativa en la mortalidad neonatal cuando había, pues con hiperoxemia sin acidosis, listo como tal en la corte general. Pero en los neonatos en los cuales tenían acidosis e hiperoxemia, miren entonces cómo el RR ajustado era 2.3 veces mayor comparado cuando los pacientes no tenían como tal hiperoxemia. Los neonáticos que tenían sin acidemia realmente no experimentaron diferencias en mortalidad neonatal y la interacción, pues ellos concluyen que la interacción es significativa entre la acidemia y la hiperoxemia. Tuvo una P que fue estadísticamente significativa, lo que indica que la hiperoxemia y la morbilidad neonatal depende pues, del estado de ácido base como tal del neonato. ¿Listo? En el análisis de compuestos para morbilidad neonatal, miren que los que mayores se asociaron a la morbilidad neonatal fueron la necesidad de intubación y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Ellos concluyeron entonces que la hiperoxemia uterina como tal no se asoció a una mayor morbilidad neonatal. Sin embargo, los pacientes neonatos que tenían acidemia, la hiperoxemia intrauterina sí aumentó significativamente el riesgo de morbilidad neonatal. Ellos tienen en cuenta estos hallazgos para pues, sugerir que los efectos adversos de la hiperoxemia en los neonatos con acidemia puede influir en las estrategias de reanimación fetal durante el periodo del parto. ¿Listo? Analizamos entonces en este estudio la relación entre el CO2 neonatal y el CO2 de la materna crítica para pues, dar una recomendación. Ya vimos de la PaO2, ya ahora vamos a hablar del CO2. Este fue un estudio retrospectivo, hicieron revisión de historias clínicas, un estudio fue multicéntrico, 2 países, entre ellos aquí estuvo incluido Colombia, pues, y ellos querían ver 25 mujeres embarazadas con SDRA que requirieron ventilación mecánica, en algunos casos las requirieron terapia ECMO, y fue llevado entre marzo del 2020 a enero del 2022. ¿Listo? Para hacer el análisis estadístico hicieron regresión lineal para evaluar la relación que había entre la CO2 materna y los valores de CO2 en el cordón umbilical. Y utilizaron también el coeficiente de relación de Pearson para medir la fuerza de la relación que había entre estas dos variables entre los gases del cordón y así también con el puntaje del lambda. La pregunta pico en este estudio fue entonces, la población eran mujeres críticamente enfermas en ventilación mecánica. La intervención fue niveles de presión parcial de CO2 en la materna, comparado con diferentes niveles pues, de CO2. Ellos querían ver si la relación entre el CO2
materno y los gases del cordón umbilical se asociaba con desenlaces neonatales y con el ADRA. ¿Listo? Estas fueron como las características de la población y ellos encontraron que una correlación positiva entre el CO2 materno y el CO2 de la arteria umbilical con una P que es estadísticamente significativa y que la presión de CO2 venoso fetal superó a la presión de CO2 materno. ¿Listo? Cuando se relacionaba esto con el ADGAR, vieron que si el CO2 materno estaba bajo, entonces el ADGAR al minuto 1 y al minuto 5, pues era peor y estuvo una P que fue estadísticamente significativa. Entonces, es un estudio que es limitado porque tiene una población muy pequeña, o sea, apenas 25 pacientes, y hay un factores de confusión como el uso de sedantes y también que se usaron vasopresores y que no se le dio un seguimiento como tal a las maternas. Ellos concluyen que a pesar de esas limitaciones, los hallazgos sugieren que el umbral actual de permisividad de hipercapnia hasta 50 puede ser demasiado alto para las embarazadas que están críticamente enfermas. Entonces, y, esa no es como, ¿listo? Hablando de la otra recomendación, que es la recomendación acerca de la estrategia de Prono, traigo a colación este estudio en la cual pues ellos querían evaluar si el posicionamiento del Prono es una intervención segura y efectiva en la mejoría de la oxigenación y los respiratorios con el CDRA. ¿Listo? Fue un estudio, fue un análisis secundario de una corte retrospectiva que se hizo en un hospital en Brasil. El tiempo en el cual se hizo esta análisis fue entre el 2020 y el 2021. Y la pregunta es la mujer embarazada con el CDA 0, y que estaba en la intervención fue posicionamiento terapéutico, comparado con los pacientes pues, ellos querían ver cómo era la mejoría tanto la reducción de la y el posible retraso en la topotermia. ¿Listo? Entonces ellos lo que hicieron, pues los criterios de inclusión, gestantes con edad mayor que tuvieron de por PCR, que tuvieran para ese DRAC con una menor alto, que estuvieran autoinvestigación mecánica y que lograran mantener el prono más de 12 horas. Entonces, los excluyentes que no hubiera generado el prono menos de 2 horas, finalmente por inestabilidad mecánica, los pacientes tienen SDRA leve y que ventilación mecánica. Entonces, ellos midieron parámetros métricos, tiempo 0, que fue antes del prono, tiempo 1, que fue después de la posición, ¿no? Y tiempo 2, que fue después de la posición, y querían ver pues cómo se comportaban diferentes variables. ¿Listo? Vemos aquí entonces que eh, dinámicas no tuvieron diferencias significativas, el uso de vasopresores poco, pero en y menos significativamente. Los también mejoró significativamente los mejores características. Vemos el tiempo cero, cuando las fases se pronaron, tenían una pausa que crecían o mejoraban. Cuando se pronaron, la hasta ciertos estados este tiempo es algo la se pronaron con esta teoría persistió para volver a la posición.
¿Ya? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya sé. Sí. Dale. Mm, En este estudio, la semana de gestación máxima, ¿cuánto es? La semana de gestación Dice máxima. mayor de 20, que tener una embarazada. 26 semanas debe ser diferente a tener una de 20. Y lo que pasa es que ellos hay, sí, pero ya se financia, se financia. Así que leucemia, ya, y a pesar de que tú tengas un paciente ventilado, la estrategia ventilatoria no te optimiza la fácil y genera más intercambio. No se sabe por qué el intercambio va a ganar. En promedio tenía 27 semanas. Sí, Hasta 30. sí. Entonces, la mejoría de la PAFI, pues estadísticamente significativa. Y la disminución de la PCO2 cuando las pacientes se llevaron a terapia prono también fue estadísticamente significativa. No hubo diferencia entre el uso de vasopresores para mantener pues, una tensión arterial media en metas de perfusión. Se evaluó también pues, entonces, que el 100% de estos pacientes con el prono mejoraron la oxigenación y en el 81% de estas pacientes que mejoró la oxigenación se mantuvo una vez las pacientes regresaban a la posición supino. ¿Listo? Y aquí le voy a presentar al profesor. Hasta un tercio de estas pacientes pudieron permanecer embarazadas hasta el alta hospitalaria o hasta finalizar su gestación, que generalmente fue, aquí la gráfica llega hasta la semana 30. ¿Listo? ¿Qué concluyeron ellos entonces? Que el prono es una estrategia segura que mejora la oxigenación en las pacientes con SDRA y que la mejoría de la oxigenación se sostiene una vez los pacientes regresan a la posición supino. ¿Listo? Lo que dice pues que es es una estrategia segura sin eventos adversos mayores. Y hubo una vez, pues, el tamaño pues como tal de la población no fue el mejor, lo cual le confiere algo de limitación al estudio, ¿no? Y también otra limitación que ellos tienen en cuenta es que la falta de un grupo control para poder decir esto. ¿Listo? Y listo. Otra recomendación importante es, ellos recomiendan que la decisión de finalizar el embarazo pues debe ser generalmente o debe obedecer a una causa obstétrica y no secundaria al SDRA. Para esto, tenemos esta publicación, la cual evaluó pues, los parámetros ventilatorios en pacientes con SDRA y COVID-19. Fue un estudio multicéntrico, eh, lo hicieron tanto en Argentina como aquí en Colombia, participaron instituciones de aquí, de Cali incluso, y reclutaron 91 pacientes embarazadas o en el posparto con diagnóstico de COVID-19 en 22 UCI. ¿Listo? Incluyeron a pacientes con necesidad de soporte ventilatorio avanzado, ya fuera cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. ¿Listo? Ellos entonces, la pregunta pico era, pacientes embarazadas o en posparto con COVID-19 ingresadas a la UCI y querían evaluar los parámetros ventilatorios y el impacto del parto en la función respiratoria. Y las compararon con pacientes antes y después del parto. El resultado que ellas querían era mirar el impacto del parto en la mecánica pulmonar y factores de riesgo para ventilación mecánica invasiva y mortalidad materno-fetal. ¿Listo? Estas fueron las características de la población que ellos compararon sobrevivientes y no sobrevivientes y pues no había realmente diferencias que fueran estadísticamente significativas. Veamos entonces en esta gráfica que pues el porcentaje de uso de cánula nasal de alto flujo fue pues un porcentaje importante
En los no sobrevivientes incluso fue mayor que en los sobrevivientes. Asimismo, nos expresan aquí el uso de relajante neuromuscular, la presencia de ventilación mecánica no invasiva. ¿Y qué encontraron ellos? Que miren cómo se comportan las diferentes variables de la mecánica ventilatoria 2 horas antes del parto, la presión pico comparada con dos, eh, 2 horas después del parto, pues no hubo variación realmente significativa. La driving pressure también se mantuvo muy similar antes y después del parto. La compliance estática también se mantuvo similar. Lo que sí hubo una diferencia que fue estadísticamente significativa fue mejoría en la PAFI. ¿Listo? Pues por esa razón pues sacan el bebé, el útero disminuye su tamaño, eh, el diafragma puede descender mejor y mejoramos la oxigenación. ¿Listo? Los niveles de PIB tampoco mejoraron en los diferentes. ¿Listo? Ellos vieron cuando hicieron un análisis variables que se asociaban a peor el desenlace, vieron que el SOFA alto en las pacientes al ingreso y en las primeras 24 horas tenía un OR 1.5 veces para un desenlace fatal, es decir, las pacientes que tenían un SOFA alto y a las 24 horas tenían una probabilidad 1.5 veces más de complicaciones y mortalidad cuando estaban comparados con las pacientes que no tenían un SOFA alto. Ellos concluyen que los parámetros ventilatorios realmente en las embarazadas con COVID-19 no eran diferentes a los de la población general. La inducción del parto no mejoró la mecánica pulmonar en la materna, salvo la oxigenación, que vimos que fue lo único que mejoró. El puntaje de SOFA se comporta, como lo vimos acá, como una variable independiente para predecir necesidad de ventilación mecánica no invasiva, y de ahí ellos entonces recomiendan que no se debe inducir el parto únicamente para mejorar la función respiratoria de la materna y debemos buscar pues, estrategias basadas en la evidencia para mejorar. Ahí cuando dices inducir, no es que se induzca el parto, sino que realizar el embarazo. No, sí, o sea, No incubado, relajado. no. Sí, lo que pasa es que vamos a ese punto, porque la recomendación dice que no debemos finalizar el embarazo por el SDA, sino que debe de ser más a una causa netamente obstétrica. Y lo estamos demostrando de que la parte pulmonar no hubo un cambio entre si estaba embarazada o no, no mejoró. ¿Listo? Recomendación importante, pues, es que las pacientes en ventilación mecánica deben tener una monitoría fetal permanente para evitar bradicardia fetal y pues algunas descompensaciones desde el punto de vista materno-fetal en las cuales nos podamos dar cuenta. ¿Listo? Este estudio no lo pude traer completo porque no me dejó descargarlo, entonces solamente es como el abstract, ¿listo? Y el cual es un estudio en los cuales ellos quieren evaluar el impacto de la vigilancia fetal ante parto en la reducción de la muerte fetal intrauterina en pacientes con factores de riesgo. Con un estudio de corte retrospectivo de pacientes que tuvieron parte en el hospital de Innova en Alejandría entre el 2013 y el 2018. Se excluyeron pacientes con embarazos múltiples y con fetos que hayan tenido malformaciones congénitas al nacer. Y también pacientes que hubieran tenido partos antes de las 32 semanas. Entonces, la pregunta pico fue, la población fueron mujeres embarazadas con factores de riesgo para muerte intrauterina. Y entonces ellos intervinieron, la intervención era vigilar, pues hacer una monitoría fetal que contuviera perfil biofísico modificado y monitoreo fetal, comparada con mujeres con factores de riesgo que no recibieron monitoría. Y ellas querían ver, los resultados era la reducción en la tasa de mortalidad eh, fetal intrauterina sin aumentar la tasa de partos pretéritos. Pero en ese caso, No. pero no podemos extrapolar de la carrera. O Uy, sea, eso es para evaluar el bienestar fetal en una paciente en un lugar. o sea, No, realmente es esa publicación y tuvo controversia. Es porque lo que buscamos era ver realmente si tiene una utilidad de monitoreo Continua. estrategia de ventilación de partos. Ujú.
Listo, así como tal, este el Sí, estudio más como 80. tal Por la no lo pude descargar, entonces, ¿sabes? Estuve fue como el Astra, entonces está ahí, listo. Ese lo mandé. Pues, listo. Eh, 17 mujeres entonces, de las cuales el 30 de estas recibieron vigilancia fetal anteparto. Como tal, no hubo diferencia que fuera estadísticamente significativa en las tasas de mortalidad fetal intrauterina entre el grupo en las cuales sí se monitorizaban comparadas con las que no se monitorizaban, con una P que evidentemente no ofreció significancia estadística. Pero hablan también de unos falsos negativos, que eran mujeres con monitoría fetal, con tasas altas de mortalidad dentro de los 7 días posteriores a la prueba que pues, o sea, ellos hicieron una monitoría y la consideraron que la prueba era tranquilizadora, pues tuvieron un porcentaje de mortalidad fetal del 1,4%, que pues hablando de mortalidad fetal intrauterina, eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Y pues cuando hablamos del impacto en los partos prematuros, la tasa como tal de los partos prematuros no aumentó significativamente en las pacientes que sí estaban con monitoría fetal anteparto, cuando se comparaban con las pacientes a las cuales no se monitorizaban. ¿Listo? Entonces concluyeron que la vigilancia fetal anteparto en los pacientes con riesgo de tener muerte fetal intrauterina, pues los niveles de mortalidad en estos son similares a las pacientes a las cuales no se les realizó como tal monitoría. ¿Listo? Hablando un poco de lo que son las recomendaciones que les dan sobre el uso de fármacos y sedación, hablamos traemos este estudio, que es un estudio que quiere comparar la sedación entre la necesidad de utilizar dexmedetomidina y midazolam en pacientes con eclampsia y ventilación mecánica. ¿Listo? Un ensayo clínico comparativo, 70 pacientes de las cuales las dividieron en dos grupos. Un grupo 1 que recibió dosis de carga de 0,05 miligramos por kilo de midazolam y continuó mantenimiento a 0,1 miligramos kilo hora. Y el grupo 2 recibió, pues, sabemos que de pronto no se puede hacer, darle carga de desmedetomidina de 1 microgramo por kilo y continuar infusión a 0,5 microgramos kilo hora. ¿Listo? Y midieron parámetros hemodinámicos, escala de Ramsay y efectos adversos. Entonces la pregunta pico fue: mujeres embarazadas mayores a 18 años con eclampsia sometidas a cesárea y con ventilación mecánica invasiva. La intervención era sedación con desmedeto comparada con sedación con midazolam. Y ellos querían ver la eficacia en la sedación medida por la escala de Ramsay, estabilidad hemodinámica y efectos adversos, principalmente bradicardia e hipotensión. ¿Listo? Vieron que en el grupo 1, esta es la comparación de cómo era la escala de Ramsay antes de utilizar tanto el midazolam como la desmedetomidina. Realmente no habían como diferencias en cuanto al Ramsay, pero aquí vemos como hay variaciones en las constantes hemodinámicas, como tanto la frecuencia cardíaca como la presión sistólica, la presión diastólica y la presión arterial media, y vemos cómo se comporta los efectos adversos, principalmente bradicardia e hipotensión. Vemos que el grupo 2 presentó, es decir, la desmedetomidina, mayor porcentaje, ¿cómo? Sí, mayor porcentaje de hipotensión y mayor porcentaje de bradicardia comparado con el grupo 1, que es el grupo de midazolam. ¿Listo? Eh, esta publicación nos da la indicación de que podemos utilizar la desmedetomidina como una alternativa eficaz para la sedación en pacientes eclánticas que vayan a requerir ventilación mecánica y pues vayan a ser llevadas a UCI. Siempre, obviamente, hay que tener en cuenta los efectos adversos que incluyen hipotensión y bradicardia, que es, pues, como lo dice Cleves, ya sabemos que la desmedetomidina no se debe poner dosis de carga, porque si bien tenemos riesgo de tener complicaciones cardiovasculares con la carga de desmedetomidina,
lo más probable es que este riesgo se aumente sustancialmente. ¿Listo? Limitaciones como tal del estudio, que fue un estudio pequeño, 70 pacientes, hubo pues falta de seguimiento a largo plazo y no reportaron como tal un análisis multivariado. ¿Listo? Por último, hablar de lo que es el uso de relajantes neuromusculares. Y tenemos esta publicación en la cual se compara, es un estudio observacional comparativo entre uso de relajantes musculares en embarazadas y no embarazadas. ¿Listo? 47 pacientes a cada grupo y ellos, la pregunta pico fue por embarazadas en segundo trimestre y embarazadas y no embarazadas sometidas a anestesia general, a las cuales se les administró rocuronio a una dosis de 0,6 miligramos por kilo, comparadas con mujeres en el segundo trimestre a las que no estaban embarazadas. Los resultados o el outcome que ellos querían ver era las diferencias en el periodo de inicio y duración del bloqueo neuromuscular inducido por el rocuronio. Vemos entonces acá que no hubo como tal diferencias que fueran estadísticamente significativas entre el tiempo del inicio eh, del bloqueo neuromuscular y que el tiempo de recuperación eh, fue significativamente más largo en las mujeres embarazadas en comparación con las mujeres no embarazadas, lo cual me causa algo de conflicto porque normalmente las mujeres embarazadas eh, metabolizan más rápido tanto la sedación como los relajantes musculares, pero pues para ellos les dio un poquito más de prolongación de recuperación del bloqueo neuromuscular. ¿Listo? Eh, la presión arterial media pues fue un poco más, significativamente menor en las pacientes embarazadas en el periodo de recuperación y ellos sugieren que la reducción en el flujo sanguíneo hepático en las pacientes embarazadas probablemente fue un factor que contribuyó a la prolongación del efecto como tal del rocuronio. ¿Listo? Sin embargo, concluyen que demuestra pues que la duración del bloqueo neuromuscular por el rocuronio es significativamente mayor en las embarazadas en el segundo trimestre comparado con mujeres que no están en estado de embarazo, por lo cual ellos recomiendan pues no utilizar bloqueo neuromuscular en las embarazadas. ¿Listo? Cosas para llevar entonces a la casa, que siempre, y por eso lo puse ahí varias veces, siempre debemos orientar los esfuerzos para garantizar una adecuada perfusión tanto de la materna como el feto y la placenta. Bueno, lo repito, siempre. Para esto, pues tenemos que tener en cuenta y conocer los cambios fisiológicos en un embarazo. También podemos que la ventilación mecánica no invasiva es una estrategia segura en las gestantes y nos va a reducir la necesidad de intubación orotraqueal. El prono también es una estrategia segura y benéfica en las pacientes obstétricas con SBRA. La monitoría fetal mejoraba los desenlaces en gestantes sometidas a ventilación mecánica invasiva. Y esta parte es importante, que la decisión de que finalicemos la gestación generalmente debe obedecer a causas obstétricas, sino como tal directamente al SDRA, porque vimos que no hubo cambios en la mecánica ventilatoria cuando se desembarazaron las pacientes. ¿Listo? Y muchas gracias. Una cosita, yo creo que ya me tengo que ir. En esos dos últimos estudios, lo que yo siempre les he dicho cuando analicen estudios, vos pusiste simplemente el tema estadístico de la P. ¿Qué variables de asociación me dieron ellos? El OR, el RR, para definir, o simplemente fueron tan escuetos de poner P no más, sin reducción Mira relativa que ni nada. en los cuanto al estudios tiempo, que había, porque por lo general yo cuando los uno ve un puse. estudio así, es un estudio Sí. muy limitado, Sí. demasiado limitado, que no nos va a aportar absolutamente nada. Lógicamente eso está dentro de la formación para que en las próximas Sí, profe, pero
se pueda evaluar eso, porque realmente esos dos últimos estudios no nos dijeron prácticamente nada en cuanto a desmedeto y rocuronio. Sí. Lo que pasa, profe, es que comenzando que, Comenzando pues, la muestra tan bajita del rocuronio, sí. ¿no? Con una muestra tan bajita uno no puede si ustedes decir se fijaron absolutamente nada. que la mayoría de los estudios, el N de pacientes era muy corto. Sí, no, Sabemos los grandes que problemas las limitaciones en cuando que tú haces tenemos para estudios definir en impacto gestación, en una terapéutica en medicina. sí, y más embarazadas, profe. Y mucho más en más embarazadas, que es una embarazadas. población más corta. Que por cuestiones éticas no se permite hacer muchos estudios en ella. Entonces, la búsqueda de la evidencia sólida que nos sustente No, muy realmente difícil. es corta. Pero hay la que- verdad. Claro, comenzar claro, cualquier- sí. Pero sí de pronto teníamos uno de esos, ¿no? ¿Eran cortes? No, pero realmente esos estudios, la mayoría por la cantidad de población que tienen, No deben ser medidas de simplemente asociación. lo que hacen es, como son observacionales, Sí. hacen una P y no hacen variables de asociación de RR o R. No, RR no lo van a hacer porque No. los radios sí podrían hacer, pero no vi que lo hicieran tampoco. No, ¿O pero sí lo bueno, hicieron? usted me había hecho esa indicación antes y en los estudios que tenía, yo los... De yo hecho los usaste observo. uno de 10 pacientes, eso es una serie de casos, diría yo. Sí. Esa es una serie de casos. Pero mira que cuando ahorita nosotros estamos haciendo parte del consenso de la AMSI de ese era y la evidencia incluso en las unidades de cuidado intensivo de Colombia, donde nosotros estamos trabajando la evidencia, porque a nivel mundial no hay Sí, no hay. ejes contundentes que nos puedan orientar a cómo nosotros tenemos que definir estrategias farmacológicas y ventilatorias. Sí. Incluso, por ejemplo, el balón de presión esofágica que le discutimos bastante, Sí. traerlo o no. Ahorita los últimos estudios que nos están diciendo, pues si en la población general ya no lo vamos a utilizar, por ejemplo, ¿cómo lo voy a utilizar yo en Una un materia. que lo utilizamos en la unidad? Y finalmente no orienta una estrategia. Antes desorienta a lo que uno está haciendo porque no es coherente con el parámetro ventilatorio que uno le va a dar a la paciente. ¿Sí? Entonces, sí es difícil dar una guía con una validez epidemiológica clara porque la población de los estudios pues, es limitada. Exacto. Realmente eso... Y cuando Dairo me comentó el tema que le toca, yo le iba a decir, va a tener lucha buscando la evidencia. Sí. Porque incluso antes del COVID-19, lo poco que había eran unas publicaciones de series de casos o unos reportes de casos que decían cuáles eran las posibles opciones terapéuticas que tenía cuando tenía una paciente con hipoxemia. Pero ya con la exposición que todo el mundo tuvo con el COVID-19 fue que empezaron a salir publicaciones y opciones terapéuticas en la paciente embarazada, cosa que antes no se tenía. Y aún así, Sí, y aún pero así los casos son pocos, o sea, el N de pacientes es pequeño. Sí. Y eso es lo que hay en estos casos. Mira, al tema yo no sé si para alcanzar como tal, nosotros tenemos una corte de 12 pacientes, ¿cierto? Y nosotros a todas las pacientes con SRA, con distintos tipos de ventilación, le hicimos mecánica ventilatoria. Y esos son las series contundentes que se están mostrando ahorita en Argentina, que es Rafaela, y de pronto ahorita con el doctor Carmelo y con Hoches, se está orientando a entregar y arrojar información, pero en el momento no hay este. De hecho, lo que te acabo de mandar, Sí, fue una lo puedes piqueadora. compartir porque todavía no lo hemos publicado. Entonces no lo... No, pero si quieres mostrarlo, ese tipo y son 12 pacientes, que se hizo una mecánica ventilatoria como tiene que ser, no como uno a la maldita sea quiere hacer. Por ejemplo, la clínica fue una de las que más población de pacientes ventilada con invasiva e invasiva durante todo el proceso de manejo de la paciente gestante con la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, que si es, no me paro, qué pena. Por ejemplo, que es importante, no sé si te puedes devolver un momentico, y yo quiero que me muestres la imagen que pusimos de placenta y el intercambio gaseoso. Porque lo importante de un intensivista, no, pues, ¿qué les voy a decir a ustedes de que ventilen? Para todos tenemos que saber ventilar, ¿cierto? ¿Están? Pero sí, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ventilar en una paciente embarazada? O sea, yo no ventilo la materna solo para ventilar la hembra, ¿sí? Sino que perfundo todos los tejidos. En el perfundo, oxigeno y facilito en la microcirculación esas tres constantes de intercambio gaseoso que son conducción, convección y difusión. Yo mantengo vivo un órgano,
una célula, un órgano y un sistema, ¿cierto? Y la placenta hace parte de ese intercambio gaseoso. Cuando yo no cumplo con cuando yo no cumplo con las metas o el endpoint del equilibrio gaseoso que necesita la materna para darle sobrevida a la placenta, yo debería mantenerla embarazada. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque el bebé se va a morir. ¿Ya? En ese orden de ideas, si yo entiendo cómo funciona la placenta, y eso básicamente es como la conclusión de a lo que queremos llegar, yo defino qué hacer con mi paciente. ¿Sí? Yo la entubo y el abordaje, la vía aérea, con todas las variables que tiene todas las ítems del limón y todos los scores de vía aérea difícil y todas las estrategias antes de abordar ese tipo de pacientes con la obesidad, cuello corto, ¿sí? El patrón restrictivo que tiene la paciente después de las 26 semanas, no porque el escurrimiento diafragmático se altere, sino porque tiene un patrón restrictivo claro, y si yo a eso le adiciono obesidad, pues obviamente mayor presión transpulmonar, yo voy a tener, ¿sí?, mayor variación en la presión alveolar, mayor heterogeneidad alveolar yo voy a tener, ¿sí?, y mayores patrones pulmonares voy a tener en la paciente, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué tengo que hacer? Mis metas claras. Y si mis metas claras, ¿qué son? Oxigenar la paciente, normoxemia, hipocapnia, y en el momento en que yo tengo hipercapnia, ¿el bebé se va a beneficiar? No. Si yo tengo acidemia, miren esto, o sea, esto es la placenta y es el intercambio gaseoso, desde la arteria uterina hasta el intercambio de la vena umbilical. Entonces, por ejemplo, yo estoy embarazada, mi base exceso es de -8. Si yo funciono con difusión, mi base exceso de -8 va a permitir que este feto genere un delta, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la acidemia microcirculatoria, que básicamente es lo que me define la base exceso, es un determinante de yo qué voy a hacer con mi paciente. ¿Sí? Así la vaya a intubar y la deje intubar un tiempo. Mientras más exposición a acidosis microcirculatoria, mientras más exposición a acidosis microcirculatoria tiene la materna, más disfunción placentaria yo voy a tener. Entonces, yo la intubo, la ventilo, la optimizo cardiovascularmente y yo no llego a metas, ¿para qué me voy a esperar a que esa placenta se colapse? Porque todos los mecanismos autorregulatorios de la placenta se pierden, porque la materna, así como abandona el riñón cuando yo tengo una presión media menor de 65, por aquí abajo, ¿cómo está la perfusión de la placenta? Pues está disminuida, ¿sí? O sea, es una optimización y una redistribución de flujo. Entonces, siempre tengo que pensar es en esto. Si yo llevo un equilibrio. Miren, por ejemplo, esto es muy bonito porque el flujo sanguíneo uterino está aumentado, la paciente es hiperdinámica y mucho más está en un absoluto, ¿cierto? Su gasto cardíaco, ellas son hiperdinámicas con un gasto normalmente por encima de 5.5, es decir, que cuando yo tengo un gasto inyectado y no inyectado de 3.2 o menor de 5.5, perdón, mayor de 5.5 normal o hiperdinámico. Y menor, tengo que echarle ojo a depresión o asociar al corazón de sepsis o otros contextos. Listo. Si yo estoy hiperdinámica, la capacidad de transporte de la hemoglobina materna tiene un Q02 o un Q oxígeno, que es como la capacidad de transporte o como no es la concentración arterial, sino la capacidad de transporte y entregar el oxígeno sin aferrarme a él en un contexto hipoxémico. Es decir, ahí les estoy describiendo el efecto Andalien. Ya, entonces, cuando yo estoy en una condición acidémica, hipercárnica, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿para dónde se va? Ajá. Y la materna estando hipoxémica, hipercárnica, ¿qué va a hacer con el poco oxígeno que tiene? No lo va a entregar, ¿sí? En ese orden de ideas se lo entrega el feto. Perfecto. Entonces, si no se lo entrega el feto, la tengo que dejar embarazada. Esa es la conclusión que quisiera que llegáramos todos. Y ahí es donde Espere. ¿Qué evidencia hay de esto? No hay Exacto. Entonces, yo cómo lo hablo, vicio, pato, fantasía, porque no hay evidencia. Lo que sí hemos visto, y lo hemos visto mucho pues en la unidad que coordina en la clínica de Salles, es que todos estos fetos que entran por una falla ventilatoria porque tienen la cetoacidosis diabética con una acidemia metabólica severísima y una base extremadamente negativa, ¿sí? Que están en una hipoxemia con hipercamia, todos estos fetos tienen una mortalidad fetal alterada, ¿sí? Y antes de alterarse, el lactato, ¿qué se altera? La base es un predictor de mortalidad en la unidad clínica. De hecho, es un predictor de calidad.
Si yo hago un huésped intensivo mínimo, tengo que tener gas en la casa. Entonces, bien, es la no te voy a decir con toda la experiencia que tienes y estamos viendo ya. No les puedo dar con contundencia estadística porque no la tengo. Pero uno sí puede ir dando sus estrategias en intervención y viendo cómo se comporta el feto. Ahora, yo les digo algo. Si usted va a ventilar una materna, tiene que tener un monitor pegado. Porque uno no tiene forma de darse cuenta solo por una ecografía si el bebé está bien o si el bebé no está bien. ¿Ya? Y el cerebro fetal es bastante susceptible a las epidemias porque él es una unidad hipercárnico y bastante dinámico. De hecho, tolera muchísimo la hipoxia y la hipogenia. Cosas diferentes, ¿no? Entonces, si yo en la monitoría fetal estoy viendo alteraciones tempranamente, pues modifico esa estrategia y decido finalizar el embarazo. Porque si el bebé se muere, o sea, el bebé es una unidad tan frágil que si yo no tomo decisiones inmediatamente, pues voy a perder a la mamá y voy a perder el bebé. Esa es como básicamente como mi conclusión. De pronto la experiencia que no finalmente sale siendo contundente para el número de N que quisiéramos y poder reflejar lo que necesitamos decir. Sí, yo sé que iba a decir que no finalizaba por... ¿Dónde? ¿Papá? ¿O aquí? ¿Papá? Dígame usted. Pero la por encima de 80. Porque hay un contrasentido de tener el embarazo. La excepción de finalizar la gestación no a lo que tuvo la materna. Entonces, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero si yo tengo... Si no se logra la monitoría, Son gases. Son gases. Claro, claro, tú tienes razón. De hecho, mira, te confieso algo. Yo soy ginecóloga. Y cuando yo hice cuidado intensivo, en ese momento dejé de ponerle oxígeno a una monitoría fetal. No tiene sentido. Te estoy dando toda la razón. no, pero si No es- la saturación es un subprograma. No puedo tener una voluntad fetal todo el tiempo. ¿A que sí? Yo tengo 10 camas con monitoría fetal. Sí, pero ¿Por qué se puede? pero la idea es que usted llevó una paciente a una universidad. Tu obligación es resolver la causa que estaba a la pregunta al doctor Espinosa cuántas veces tengo que estar cada que se necesite, porque usted tiene que tener, no diga la enfermera que causa la cuando se cura. Usted no utiliza un valor del investigador. 20 minutos más de ¿Cuál es la meta de los? Ahí está. Ahí está. Mira, hay una explicación, no, hay una comunicación muy bonita. En la universidad pero el embarazo se necesita por causa porque la causa es que no está a este estado de mejora en una mujer que se embaraza y es la el paradigma. El paradigma de la Paula Tú tienes que llevar a tu paciente a esto.
Si tú no lo llevas a esto, No está haciendo el trabajo. no estás perfundiendo la placenta. Pero si lo logras, Si vos tenés una acidemia metabólica, una creatinina en 8, y no puedes manejar esa falla renal, ¿qué le vas a hacer? Diálisis, porque es que yo me muero en acidemia. si no Es logras lo mismo esto, que le pasa al si pecho. no logras esto, Ah, cuando ¿sí me yo entiendes? ya la causa para tener. Exacto. Por eso le piden monitoreo. Exacto. Vea, yo a usted le pasé, hay una gráfica espectacular Ah. de la curva de asociación de la, ¿Cuál? que de ahí no la puso, de la curva de asociación de la hemoglobina con respecto al PO2 de la materna y el feto y la placenta. Y usted por debajo de 90 ya tiene hipoxemia en los vasos pequeños de la placenta. ¿Usted por qué no me puso ahí? Regañado. Pasó. Con PA2 por debajo de 80, ¿no? Esto lo revisamos. Es espectacular. Ese aquí. Oh, hasta anoche estuvimos acá como hasta las 12 de la noche. Lo que es claro, muchachos, independientemente de que la unidad petoplanetaria, por supuesto, es ya sabemos la fisiopatología, recuerde que la labor importante en la es resolver la causa de lo que el paciente lo que si usted resuelve eso y lleva a su paciente a las estrategias que se deben de mantener, la terminación del embarazo se debe hacer por causas estéticas y causas médicas. Pero si usted no logra controlar esto, si usted no lleva a su paciente a esto, termine ese embarazo. Pero respondiendo a lo que dice concretamente el doctor Espinosa, básicamente, ¿no? Con encima de 80 y saturaciones de 95. Y un CO2 por debajo de 45. Lo vamos a ver. Porque la placenta no produce bicarbonato. Y la placenta necesita bicarbonato para pulverizar la acidemia que tiene el pecho. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo una cetoacidosis diabética en una materna, a veces tengo que poner bicarbonato por debajo de 10. ¿Sí? Hay que hacerlo y eso es off-label. Bueno, es una estrategia. No, el poder mecanismo sabe.